con todos y con todas. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Esta tarde, en el curso del seminario de Filosofía Latinoamericana y Peruana, tenemos la presencia de uno de los mejores especialistas en uno de los enigmas, seguro, más interesantes de la historia andina, ¿no? Es sabido que uno de los grandes debates, diríamos hasta legendarios, para caracterizar a grupos culturales como civilizados o no, solía ser el requisito de que estos escriban. Durante muchos años se creyó que esto diferenciaba o marcaba la frontera entre la civilización o lo no civilizado. Luego, durante años, gente como Max Ulle, gente como Radicati y una serie de investigadores demostraron con contundencia y claridad que el Tahuantinsuyo había recogido una milenaria forma de registrar. Esto se conoce como quipus, que aparecieron con algunas fuentes, entre ellos las crónicas, las fuentes arqueológicas, etc. Algunos llamaron incluso después que esto solamente registraría el tema contable, ¿no? Se sabe que cerca de los 1000 quipus que hay en el mundo detectados, un porcentaje pertenecería a este universo, ¿no? Pero otro porcentaje que le denomina como quipus narrativos, ¿no? Tienen, diría yo, el reto, el desafío de ser productos de investigaciones. Y con muchísimas, además, consecuencias posibles, porque transformaría la percepción o la construcción que tenemos respecto a una cultura tan milenaria que tiene raíces profundamente andinas, y por supuesto nos interesa mucho a los peruanos saber estas genealogías. En ese sentido, la Universidad de San Marcos, a través de la facultad, decidió tener en nuestros cursos unas preocupaciones sobre estos temas a nivel conceptual. En ese sentido, hemos invitado a uno de los capos, a un brillante estudiante de los quipus, un investigador notable, que publicó el año pasado, además, un texto que ha sido muy difundido aquí en el Perú, sobre los quipus, donde hace un recorrido, un fresco sobre esta situación y plantea algunas hipótesis. Manuel Medrano, que es matemático, ahora historiador, alguien que está consagrado desde varias disciplinas a darnos algunas señales sobre estos nudos maravillosos, enigmáticos y que seguro tienen una explicación contundentemente científica. Manny Medrano, de la Universidad de Harvard, esta tarde nos acompaña en el seminario con una conferencia que va a denominarse Aritmética en los quipus, nuevos datos de Montreal, ¿no? Manny, muchísimas gracias por estar aquí en San Marcos. Y muchas gracias a ti por la invitación. Y si todo se ve bien en la pantalla con la presentación y todo así, entonces solo quiero repetir de nuevo mis agradecimientos a Rubén, al seminario y también a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos por esta amable invitación. Entonces, si todo sigue bien, entonces empiezo. Listo, dale, te escuchamos. Perfecto. Pues debo añadir también, antes de empezar, que bueno, también agradecerte de nuevo por la invitación, pero también que hoy en día voy a presentar por primera vez públicamente algunos nuevos resultados. Y debo añadir también que di una charla similar en inglés, pero un simposio a puertas cerradas sobre quipus en Carolina del Norte, que tuvo lugar a comienzos de agosto. Pero comparto estos avances con nuestros oyentes y el público interesado por primera vez aquí. Entonces, me gustaría empezar con este diagrama. Tal vez sea familiar para algunas personas aquí. Esto es un diagrama de un quipu conservado en el American Museum of Natural History en Manhattan, que publicó el historiador de la ciencia Leland Locke en 1912.
Él recurrió a ese dibujo como prueba de su propuesto desciframiento de los significados numéricos de 3 tipos de nudos que se encuentran en los cordeles colgantes de quipus antiguos. La explicación fue, según Locke, que si se registra el valor numérico de cada cuerda orientada hacia arriba y luego los valores de los colgantes que cuelgan en un grupo asociado, que la suma de las cuerdas colgantes es igual al valor en la cuerda superior. Según la propuesta, de nuevo, de Locke. Es importante notar también que el erudito peruano Ricardo Palma escribió unos 20 años antes de Locke que los nudos de quipus registraban cantidades decimales, pero la correlación entre cada tipo de nudo y su valor específico suele atribuirse a Locke. Pero en todo caso, ¿por qué he empezado con esta imagen? La incluyo aquí porque quiero comenzar esta charla con la afirmación que el estudio del quipu, por lo menos desde 100 años, ha enfatizado y se ha beneficiado del estudio de la aritmética. El sistema de Locke sigue siendo el único desciframiento de un elemento de un quipu universalmente reconocido entre investigadores hoy en día. Y esta es la forma del quipu a quien me referiré durante estos comentarios, que hay varios tipos de quipus. Durante esta amable introducción también se ha mencionado la existencia, ¿no?, de otros tipos de quipus más. Entonces, lo que quiero enfatizar es que esta presentación no niega la existencia y la posible existencia de otros quipus que han sobrevivido en el corpus mundial, pero que mis comentarios de hoy se enfocarán en un subconjunto específico de estos quipus, más también de quipus numéricos, que es decir, los quipus que registraban la aritmética. Entonces, un nudo en forma de 8 registraba 1, un nudo largo registraba las unidades entre 2 y 9 mediante el mismo número de vueltas, y los nudos simples registraban múltiples de 10. Así se registraron cantidades decimales en quipus numéricos incas en distintos niveles horizontales en cada cuerda, como imagino muchos o quizás todos de nosotros aprendimos en la secundaria. Pero eso no existió en el vacío. Nunca en el vacío. El quipu, en combinación con la yupana, un tipo de ábaco con que se calculaban los valores que se anudaron en las cuerdas del quipu, era el instrumento central de administración andina durante el Incario y por varias décadas tras la llegada de los españoles. Entonces, algunos precedentes nos servirán para contextualizar lo que sigue. Primeramente, en el valle del río Rímac se encuentra, por ejemplo, el sitio arqueológico de Puruchuco, que se cree sirvió como centro de administración local durante el Incario. En 1956, el equipo que excavaba el yacimiento descubrió una urna bajo el suelo de un edificio allá que encerraba en su interior más de 20 quipus relativamente bien conservados de diversos tamaños. 6 de estos quipus en particular han servido de base para un análisis publicado recientemente por Kerry Brzezin y Luis Felipe Villacorta que demuestra un tipo de agregación y partición vertical que organiza los quipus en una jerarquía de 3 niveles. Además, los quipus agrupados en cada nivel horizontal de la jerarquía muestran valores numéricos y patrones de color idénticos o muy parecidos, lo que puede haber servido como un posible mecanismo de control y equilibrio. Es aparente que lo que estamos viendo aquí es la suma y partición de valores numéricos de una manera verticalmente ordenada, lo que antes ha sido hipotetizado como evidencia de cómo la información era transmitida dentro de la jerarquía administrativa inca. Pues la información numérica de las cuentas locales, es decir, en nivel 1, en la parte inferior de la pantalla, habría sido sumada dentro de los quipus del nivel 2, que a su vez habrían sido sintetizados en los quipus de nivel 3 de orden superior, que se transmitían regionalmente, es decir, potencialmente fuera del propio sitio administrativo de Puruchuco. Y también podríamos viajar más al sur por la costa, hasta el valle de Cañete. Es aquí donde se encuentra el complejo arqueológico de Incahuasi, que según los cronistas era una zona de preparación para las campañas militares incas en la costa sur. Sus instalaciones de almacenamiento asociadas también han sido el origen de docenas de los quipus arqueológicos más recientemente excavados que se conocen hoy en día. Específicamente en la temporada de campo de 2013 a 14, el arqueólogo peruano Alejandro Chu recuperó un total de 34 quipus de una zona de almacenamiento del sitio.
El análisis posterior de estos quipus ha informado la hipótesis de que los quipus descubiertos en este sector eran registros de la recepción y el almacenamiento de los bienes que llegaban al sitio. Esa interpretación también se ve apoyada por los contextos de descubrimiento. Varios de los quipus excavados se encontraron en asociación directa con productos agrícolas, entre ellos restos de ají, maní y frijol. Bueno, me centraré brevemente en dos de ellos, numerados 267A y B, cuya imagen se encuentra en la parte superior derecha de la diapositiva. En ambos ejemplares de quipu, aunque aquí solo se reproduce un extracto numérico del quipu 267A como referencia, se registra una secuencia repetitiva de operaciones aparentemente aritméticas en conjuntos de tres cuerdas, que se puede representar con la fórmula Y menos n es igual a x, donde n es el valor constante 15. Así, por ejemplo, vemos en las cuerdas 14, 15 y 16 de la tabla, la fórmula 238 menos 15 es igual a 223. Además, dos quipus más encontrados cerca de estos quipus registran algunos de los mismos valores numéricos, pero utilizando la forma invertida y menos x es igual a n, con la n registrada como resultado repetido. Bueno, ¿qué es importante en este ejemplo? Hay desacuerdo, es importante decir, con respecto a lo que significan estos valores fijos de 15. Por ejemplo, una propuesta afirma que constituye un impuesto, un tipo de impuesto sobre los productos entrantes para apoyar al personal administrativo de Incahuasi del sitio. Pero otra propuesta mantiene que es una cantidad fija de semillas reservadas para la siembra. Pero en todo caso, estos quipus proporcionan evidencia, prueba del registro de la aritmética relevante para un contexto contable inca. Y en este sentido también quiero subrayar este análisis importantísimo de Kerry Brzezin, que ha utilizado métodos digitales para comparar las distribuciones de valores numéricos en quipus, a menudo descontextualizados, es decir, en museos sin procedencia arqueológica conocida, con las distribuciones de las cifras de censos a nivel de hogar registrados por los españoles en el siglo XVI tras la conquista. El análisis de Brzezin, del que se pueden ver algunos ejemplos en la pantalla, toma como punto de entrada varios documentos censales conocidos, y cada uno de los cuales enumera el número de miembros de cada hogar encuestado en cada lugar. Y Brzezin los trató como modelos para la identificación de quipus con colecciones de números similares. Pruebas estadísticas posteriores por Brzezin revelaron un puñado de quipus cuyas distribuciones numéricas son muy similares a las contenidas en los censos, lo que permitió su clasificación provisional como quipus demográficos que subdividían la población de una región o comunidad en un conjunto de unidades sociales distintas. Aunque esto no tiene que ver directamente con la aritmética, yo sé, pero creo que puede servir de buena inspiración para los tipos de búsquedas que podríamos realizar con la aritmética en todo el corpus de quipus. Bueno, sin embargo, para los investigadores del quipu hay una serie de personas que quedan implícitas en mis comentarios hasta este momento. Estos son los investigadores estadounidenses Marcia Asher y Robert Asher y el ingeniero estadístico peruano Hugo Pereira Sánchez. En algunas de las fotos más memorables de los Asher, Marcia fue matemática en el Ithaca College y Robert antropólogo en la Universidad de Cornell, ambos en Ithaca, una ciudad en el estado estadounidense de Nueva York. Ellos llevaron a cabo una operación masiva, registrando más de 230 quipus y fragmentos de quipus en América y Europa durante sus estudios. Ellos enviaron solicitudes, como este ejemplo del archivo del Museo de Etnología de Hannover en Alemania. Ellos escribieron en 1973. Le escribimos para preguntarle si tiene quipus o antiguos cordeles anudados andinos en sus colecciones. Si es así, le agradeceríamos la oportunidad de estudiarlos. El estudio de un quipu requiere unos 5 horas. Enumeramos los nudos y registramos otros datos. Esto no daña el ejemplar. Traemos a este trabajo los puntos de vista de la matemática y de la antropología. Nuestros esfuerzos ya han demostrado que los quipus son intelectualmente más ricos de lo que generalmente se piensa. Y luego continúa.
Pero el gran resultado de este proyecto de catalogación de más de 2 décadas fueron estos 2 libros de datos o data books de los Azure, en que ellos publicaron sus observaciones minuciosas de cada cuerda del equipo, es decir, la longitud de cada cuerda, sus colores, las fibras, los valores numéricos que se registraban en cada cordel. Y también Marshall, la matemática, también añadió algunas observaciones matemáticas sobre aspectos individuales que ella había encontrado en algunos de esos objetos que ellos habían estudiado en Europa, así como en América. Y luego, tras este estudio de más de 200 ejemplares, los Azure llegaron a estas conclusiones sobre los procesos matemáticos Inca. Ellos escribieron conjuntamente: los quipus individuales demuestran que la serie de ideas aritméticas utilizadas por los incas debe haber incluido como mínimo la suma, la división en partes iguales, la división en partes fraccionarias desiguales simples, la división en partes proporcionales, la multiplicación de números enteros por números enteros y la multiplicación de números enteros por fracciones. Estas ideas a menudo se encuentran integradas en la lógica de la categorización cruzada y jerárquica. Tomemos por un ejemplo breve de sus conclusiones en la práctica, digamos, del siguiente equipo de las colecciones del Museo Etnológico de Berlín. Y me centraré aquí en sus 6 primeros grupos de cuerdas, cada uno de los cuales tiene 10 cuerdas colgantes. Es decir, todo esto da un total en la parte subrayada de 60 cuerdas colgantes. Como señalaron los Azure, se observan 3 características numéricas muy especiales. En primer lugar, las 60 cuerdas colgantes consisten en repeticiones de solo 4 valores numéricos, es decir, 11, 12, 20 y 21. En segundo lugar, la suma de las 60 cuerdas colgantes con la corrección de un colgante que falta es exactamente 1000. Y tercero, cuando los colgantes se suman por su índice, por ejemplo, cuerda 1 en grupo 1, más cuerda 1 en grupo 2, más cuerda 1 en grupo 3 y continúa, más cuerda 1 en grupo 6. Cada suma dentro de un rango de más o menos 1 corresponde a una parte fraccionaria simple de 1000. Entonces, la lista de esas 10 fracciones, cada una de las cuales corresponde a un índice de los grupos de 10 cuerdas colgantes, se muestra en la pantalla. La simplicidad de las fracciones es notable y según los Azure, en su libro, en sus estudios, puede interpretarse plausiblemente como una huella de decisiones activas por parte de los quipucamayos. Y el último precedente que revisaré antes de hablar de Canadá es el importante trabajo del ingeniero estadístico peruano Hugo Pereira Sánchez. Pereira lideró el equipo del proyecto Quipu, que se fundó en 2007 con el apoyo del CONCITEC y del Ministerio de Cultura, que digitalizó varios cientos de quipus, tanto de las colecciones del Museo Nacional en Pueblo Libre como del Museo del Sitio de Pachacamac. Sin embargo, en este caso, Pereira analizó 2 quipus conservados también en Berlín, en su Museo Etnológico, originalmente estudiados por los Azure en la década de 70. Los quipus que supuestamente provienen de la costa sur del Perú habían sido ingresados a las colecciones del museo en Berlín en 1907. Los Azure, en su estudio de esos ejemplares, los numeraban 120 y 143. Pero concentrémonos en el quipu 120 por un momento. Los valores numéricos de cada uno de sus 4 grupos de cuerdas se muestran en la tabla a pie de la pantalla, con cada fila en la tabla escrita en el orden de las cuerdas colgantes de cada grupo. Entonces, la primera fila corresponde a grupo 1, la segunda fila a grupo 2, etc. Lo que Pereira observó fue que el cociente de cualesquiera 2 grupos de cuerdas en este equipo produce una proporción numérica constante. Lo más sorprendente es que las correlaciones entre cada fila de la tabla, es decir, entre cada par de grupos de cuerdas del quipu, producen una relación lineal casi perfecta. Pereira incluso elaboró un modelo geométrico en el que las líneas de regresión que se ven en el gráfico aquí podrían definir implícitamente los ángulos interiores de triángulos rectos similares. Bueno, pues, ¿qué debemos pensar de esta propiedad? La conclusión de Pereira, que pienso nos ofrece un buen punto de entrada a lo que sigue.
fue que los incas tuvieron la capacidad de realizar operaciones donde intervienen estos tipos de números. Y quiero que pensamos de eso en los siguientes minutos en hablar de este nuevo ejemplo. Entonces, volvemos a Canadá. Este repaso de trabajos anteriores sobre la aritmética interna en Quipus me lleva a mayo de este año, cuando tuve la oportunidad de catalogar y estudiar este quipu en el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca de la Universidad McGill en Montreal. Pasé una semana en la universidad mediante una beca de la Sociedad Bibliográfica de Canadá. Fue una experiencia especialmente memorable para mí, por lo atípico que es encontrar quipus en bibliotecas, a diferencia de los museos antropológicos, arqueológicos, etnológicos en que he trabajado con quipus por varios años. En este caso, trabajé con el quipu en la sala de lectura de libros raros de la biblioteca, que pueden ver en la foto. Había encontrado una referencia a este quipu en una nota de pie, a pie de página, mientras leía este artículo de Richard Ver, un bibliotecario de McGill. Aunque no es en esta charla la historia de la actividad coleccionista en la biblioteca universitaria de McGill a principios y mediados del siglo XX es realmente notable. En 1920, Gerhard Lohmer, el bibliotecario de la universidad en ese momento, fundó un pequeño museo en el piso superior del edificio de la biblioteca. Durante los 27 años siguientes, hasta su jubilación en 1947, Lohmer adquirió docenas de ejemplares de libros medievales, junto con representaciones de la escritura y la comunicación de todo el mundo, entre ellas manuscritos árabes, persas, los primeros libros impresos y tablillas babilónicas. Bajo su dirección, la biblioteca de McGill se convirtió en la mayor biblioteca académica de Canadá. Richard Ver sostiene que para Lohmer, que no publicó nada más al respecto sobre este museo, se trataba de un museo de la historia del libro, que rastreaba la cultura del libro a través del tiempo y las civilizaciones. Los objetos que se ven en la foto se consideraban ejemplos representativos de formas de escritura que podían ser utilizados en la enseñanza por el personal de la universidad y también por los visitantes. La actividad de adquisición de Lohmer fue tan prolífico en parte debido a sus estrechas relaciones con instituciones y miembros de la escena artística de Montreal. La principal de ellas fue su relación con la institución precursora del llamado Museo de Bellas Artes de Montreal, un pequeño museo inaugurado en 1916 en una sala de la Asociación de Arte de Montreal, situada a unos meros minutos de la biblioteca. El conservador informal de este cercano museo de arte era un amigo de Lohmer llamado Cleveland Morgan, coleccionista de arte e hijo de un importante propietario de uno de los grandes almacenes de Montreal. En 1946, Lohmer recibió en la biblioteca un aviso muy especial de Morgan, que en aquel momento se encontraba de viaje en Manhattan, en Nueva York. Durante más de una década, Morgan había actuado como intermediario en la adquisición de objetos raros por parte de la biblioteca en McGill, y esta vez Morgan había hallado un quipu expuesto en una galería de la ciudad. Morgan actuó con rapidez y compró el quipu por $65. Poco después fue enviado a Canadá e ingresó en la colección de la biblioteca universitaria, aunque no está claro si el quipu llegó a exponerse en ese mini museo en el piso superior. Este es el único registro que he podido encontrar sobre la adquisición de este quipu. La galería en la que Cleveland Morgan encontró el quipu era el espacio de exposición en Manhattan de Julius Carlebach, un vendedor de antigüedades y arte mundial recién emigrado a Nueva York tras huir de la persecución nazi en su Alemania natal en 1937. Mi principal fuente aquí es el ensayo biográfico de Florence Duchemin Pelletier, que es un trabajo minucioso e importante. Carlebach había quedado fascinado por el coleccionismo etnográfico mediante su amistad con el conservador del Departamento de Etnología del Museo de la Catedral de Lübeck en Alemania. Carlebach estudió etnología y la historia del arte en Berlín, Viena y Hamburgo, antes de regresar a Berlín en 1933 para iniciar su actividad artística. Al crear sus propias colecciones, Carlebach tomó explícitamente como
como modelo las exposiciones de los museos etnológicos de Berlín y otros lugares del mundo alemán hablante que había visitado y en los que había trabajado. Con su exilio a Nueva York en 1937, Carl Bach se aclimató y en 1941 había abierto su galería de exposiciones que llevaba su apellido en una zona de Manhattan conocida por sus tiendas de antigüedades muy caras. A principios de 1946, Cleveland Morgan conoció a Carl Bach o a su ayudante en una ubicación de la galería subsiguiente donde adquirió el quipu que allí se exponía. Varios objetos etnográficos de la tienda de Carl Bach también cayeron pronto en manos de artistas surrealistas de Manhattan. Todo transformó su tienda, según Duchemin Pelletier, en un lugar clave de la vida surrealista en Nueva York. Para nuestros propósitos aquí, sin embargo, es notable que entre los colegas y proveedores más cercanos de Carl Bach fue George Gustav Heye, el fundador del del Museum of the American Indian, la institución precursora de lo que hoy es el National Museum of the American Indian del Smithsonian en Washington, D.C. Carl Bach visitaba regularmente el depósito de Heye en el Bronx, aquí en la pantalla, para seleccionar objetos duplicados que Heye le vendía para su propia galería. Su acuerdo consistía en que si un artículo que Carl Bach había comprado no se vendía en la galería, lo devolvía al anexo de Heye y se le reembolsó. Todo ello a pesar de ir en contra de la política oficial que prohibía la venta de piezas de las colecciones del Museum of the American Indian. En otros casos, Carl Bach intercambió piezas que ya tenía en su galería con Heye por otras que se encontraban en el almacén anexo. En particular, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Carl Bach cambió sus compras a Heye de máscaras ceremoniales norteamericanas más caras que se habían convertido en su especialidad a objetos pequeños como muñecas cachina y objetos precolombinos. Es mi sospecha entonces en este momento que el equipo ahora en la biblioteca de McGill en Montreal llegó originalmente a la galería de Carl Bach a través de una compra o intercambio desde el anexo de almacenamiento de George Heye en el Bronx. Sigo tras la pista para ver si documentación inédita lo confirma, aunque en cualquier caso es notable la inversión del orden típico de adquisición de antigüedades del siglo XX, es decir, de museo a comerciante y no de comerciante a museo, que convierte a Carl Bach en una figura notable en la historia del coleccionismo de objetos precolombinos en el siglo XX. Por eso es tan importante este último apunte histórico, antes de pasar a analizar el quipu. Se ha demostrado que Carl Bach, al igual que muchos comerciantes privados de su época, identificó erróneamente y vendió antigüedades falsificadas en al menos 2 ocasiones. El trabajo de Manuela Fischer, del Museo de Berlín, y sus colegas ha documentado el primero de estos casos, en el que en 1960 Carl Bach intercambió una gran mazorca de maíz de plata atribuida a Chinú Inca con el Museo de Arte de Denver, los Estados Unidos. Un análisis científico de superficie ha demostrado que la mazorca, junto con otra mazorca notablemente similar, vendida al Museo Etnológico de Berlín más o menos en la misma época por uno de los colegas neoyorquinos de Carl Bach, están en realidad compuestas de aleaciones diferentes y soldaduras modernas. Todo ello sugiere que las mazorcas eran una composición de materiales precolombinos hechos pasar por auténticos. La hipótesis de Fischer y sus colegas es que el tráfico de objetos dudosos como estos creció en la década de 1960 debido a la relativa estabilidad económica en Europa y los Estados Unidos y al deseo de los museos europeos de restaurar sus colecciones perdidas durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, no está claro si Carl Bach sabía algo de esto, aunque un segundo ejemplo confirma por lo mínimo que no siempre tuvo un ojo erudito, digamos. El pequeño tótem de madera de la parte superior central de la diapositiva fue presentado a Carl Bach en 1945 por su creador, el pintor italoamericano Enrico Donati, como una obra real precolombina. Carl Bach aceptó esta explicación y Donati inmediatamente anunció públicamente su engaño, que pretendía humillar a Carl Bach. El artista tituló esta escultura Homenaje a Julius, o al nombre de Carl Bach.
La escultura fue finalmente vendida al Museo de Bellas Artes de San Francisco, en California, como arte moderno, donde permanece en la actualidad. Evidentemente, esto nos lleva de nuevo al quipu y a considerar si hay motivos para sospechar que también se trata de un espécimen inventado. En cuanto al momento de la compra del quipu en 1946, no fue fácil para la galería de Carbach, que había sufrido importantes pérdidas con la marcha de los surrealistas franceses de vuelta a Europa tras la guerra. Y en la década de 1950, Carbach experimentaría un auge en las ventas, convirtiéndose en un actor a escala nacional en el mercado estadounidense de las llamadas artes primitivas. En 1958 aún abrió su última y mayor galería a poca distancia del Museo Metropolitano de Nueva York. Pero este momento, en 1946, cuando se compró el quipu, fue un punto bajo significativo para su negocio, que podría poner nerviosos a algunos en cuanto a su probabilidad de vender un quipu inventado. No obstante, veo varios puntos tanto en contra de esta preocupación como a favor de la autenticidad del objeto. El primero es que Carbach, a pesar de competencia feroz, nunca fue acusado de carecer de normas en cuanto a la autenticidad, sino todo lo contrario. George High llegó a confiar tanto en Carbach que el Museum of the American Indian le adquirió decenas de objetos sin examinarlos previamente. Los críticos expresaron su disgusto por los altos precios de Carbach cuando aumentaba su fama, aunque hay que recordar que en este momento se podían comprar varias antigüedades precolombinas comercializadas como regalos de Navidad en grandes almacenes como Macy's, Gimbel's y tiendas de curiosidades en Madison Avenue en Manhattan. El segundo hecho es el precio. La venta final del quipu fue de $65. La mazorca de maíz vendida a Berlín, por el contrario, se vendió por $850, es decir, unas 13 veces más, aunque unos 15 años más tarde. Y hay que tener en cuenta la magnitud de las operaciones de los comerciantes privados en aquella época. Decenas de miles de objetos pasaron por las manos de Carbach, por lo que en última instancia estas anécdotas deben contextualizarse en relación con el conjunto de las ventas y compras de la época. En cuanto al quipu en sí, entonces lo considero auténtico. En cuanto a las propiedades aritméticas internas que voy a describir, solo algunas de ellas eran conocidas por los investigadores de la época y las demás fueron identificadas como propiedades matemáticas por los Asher más de 20 años después, lo que hace poco probable que hayan sido decisiones de diseño activas de un imitador del siglo XX. Ahora entonces, de nuevo al quipu. Esto es lo que encontré cuando llegué a McGill. El quipu estaba guardado al menos desde los años 60 en una caja para papel fotográfico, junto con varias supuestas antigüedades centroamericanas adquiridas por el bibliotecario Lomer en la misma época. Como se puede ver, sin embargo, las pequeñas dimensiones de la caja habían moldeado el quipu en forma rectangular tras las décadas. Después de sacar el objeto de la caja y colocarlo sobre papel sin ácido, pasé un día de trabajo desenredando los hilos, lo que durante muchas horas dio lugar a su forma completa, que se puede ver aquí. La expansión del quipu fue realmente notable. Tuve que trasladarlo a una superficie más grande, ya que no había previsto sus cuerdas superiores ni la segunda cuerda primaria. Lo que ven es, de hecho, un quipu compuesto por dos cuerdas primarias. La cuerda primaria número 1 es más largo y grueso y se encuentra hacia la parte superior de la pantalla. Esta cuerda primaria pasa por encima de la cuerda primaria 2, que es subrayado aquí en rojo. Casi todas las 133 cuerdas colgantes del quipu están unidos a la cuerda primaria 2, y los diagramas que voy a mostrar presentan solo esta cuerda primaria. En cuanto a la cuerda primaria número 1, tiene una única cuerda colgante sin anudar a aproximadamente 2/3 de su longitud. Está conectada al quipu principal por una de las cuerdas colgantes de la cuerda principal 2, que se enrolla alrededor de ambas cuerdas primarias antes de ser atada. Todo es decir, cualquier característica del quipu que menciono de aquí adelante se referirá a la cuerda primaria 2, con las 133 cuerdas colgantes. Y me quedo en esta diapositiva solo un momento más para señalar algunas otras características básicas. El lado izquierdo del quipu está muy dañado, con muchas cuerdas colgantes rotas, y no está claro si originalmente
había más colgantes en el lado izquierdo. La cuerda principal está muy deshilachada en el lado derecho. Sobre los colores, desde esta distancia se pueden ver las notables bandas de color que alternan entre solo dos colores, marrón medio y marrón amarillento, que aquí describiré con los códigos de color de la mayor base de datos de Kipus, el repositorio abierto de Kipus o OKR en inglés, MB y YB. Esos son los códigos que se van a ver en los próximos diagramas. Quizás su característica más llamativa son las cuerdas superiores, que están asociadas a 10 grupos de cordeles colgantes en el lado izquierdo del equipo. Están enhebrados a través de los nudos de anclaje de los colgantes, tal y como los identificó por primera vez Leland Locke en 1912. Aunque aquí también observamos variaciones en la dirección desde la que emergen, ya sea a la izquierda o a la derecha de cada grupo de cuerdas colgantes. Esto es algo que la investigadora Kylie Quabe ha observado en algunos equipos del Museo de Arte de Dallas, en Texas. Hasta ahora no he podido correlacionar estas distintas direcciones de las cuerdas superiores con algún otro aspecto del equipo, pero en todo caso, tras registrar el equipo en Montreal en un estilo estandarizado para la base de datos, digitalicé mis observaciones y Ashok Khosla, un colaborador mío, produjo este diagrama basado en mis notas que traduce el equipo a una forma esquemática que muestra su organización interna. Las cuerdas superiores son visibles como en las fotos, y esta visualización también tiene la ventaja de mostrar la rica estructura de las cuerdas subsidiarias del equipo. Notablemente, estas subsidiarias no juegan ningún papel en las estructuras matemáticas que he identificado. Un análisis más detallado reveló que este equipo se compone de 20 grupos de cuerdas colgantes con bandas de color, donde casi cada grupo contiene entre 6 y 7 cuerdas colgantes. Los colores superpuestos aquí no son los colores de las cuerdas, sino que solo se utilizan para distinguir los grupos. Un par de cuerdas en el centro del equipo estaban rotas, aunque estas no parecen jugar en la lógica matemática de los otros grupos de cuerdas. Así pues, puedo imaginar que con las cuerdas superiores, la mayoría de nuestras mentes, o por lo menos las mentes de los investigadores del Kipus, saltaron a pensar de sumas de la forma que identificó Leland Locke y que mostré en la primera diapositiva de esta presentación. Y efectivamente esto es lo que encuentro. Sin embargo, igual de sorprendente es que la estructura de las sumas cambia hacia la mitad del Kipu. Es decir, los grupos del 1 al 10 registran sumas al estilo de Locke en la cuerda superior, mientras que los grupos del 11 al 20 sustituyen la cuerda superior por una cuerda colgante que antepone los demás colgantes del grupo. Lo que tenemos aquí son dos medios coexistentes de registrar una suma y sus componentes en el mismo tipo de bandas de color, algo sin precedentes hasta donde sé. Represento estas relaciones aritméticas de suma en la siguiente tabla, en la que prometo que me voy a quedar por varios minutos. Y esto, cada grupo en rojo es uno de los en donde la suma funciona. Entonces, para explicar cómo leer esta tabla, la columna de la izquierda utiliza los mismos números romanos para identificar cada uno de los 20 grupos de cuerdas colgantes que subrayé en la diapositiva anterior. Dentro de cada grupo de cuerdas, los valores numéricos de los colgantes se listan de izquierda a derecha, empezando por la posición 0 hasta el final del grupo de cuerdas. Empiezo por la posición 0 en lugar de la posición número 1 para enfatizar la coherencia de la lógica interna de este equipo. Una y otra vez, este equipo registra una suma en una cuerda superior o en una cuerda colgante que precede al resto del grupo. Luego, esta cuerda sumadora se asocia con 6 o más cuerdas colgantes que registran los componentes de la suma, es decir, los valores numéricos que al sumarse producen la suma. Así, si leemos la fila número 9, por ejemplo, en números romanos, dice que el grupo de cuerdas colgantes número 9 tiene una cuerda superior orientada a la izquierda que registra el número 195. Las cuerdas colgantes de este mismo grupo, leídas desde la izquierda a la derecha, registran los valores numéricos 6, 62, 22, 72, 21 y 12.
Cuando se suman, equivalen a 195, que coincide con la suma registrada en la cuerda superior. En la segunda columna de la tabla se representa el tipo de cuerda sumadora. Como pueden ver, los grupos del 1 al 10 registran la suma en una cuerda superior, mientras que los grupos del 11 al 20 registran la suma en una cuerda colgante. También he añadido resaltado colores. He resaltado con colores algunas partes de la tabla para proponer una nueva forma de visualizar a las cuerdas colgantes rotas o incompletas. Mi esperanza es que esto pueda ayudar a reforzar los argumentos matemáticos al estilo de los Asher o de Pereira, que podrían parecer arbitrarios desde la distancia, pero solo en mi estimación, porque no transmitían eficazmente cuántos de las cuerdas estaban rotas y por eso no podían participar en la relación aritmética. Entonces, el verde se utiliza para identificar los colgantes que son totalmente legibles con nudos numéricos. El rojo identifica los colgantes que están rotos incluso antes del nivel horizontal del lugar de las centenas, por lo que se desconoce su posible valor numérico. El amarillo muestra una categoría intermedia en la que el colgante está roto, pero ligeramente más abajo en la cuerda que el nivel horizontal del lugar de las decenas. Es decir, una cuerda que yo anoté como 50 en esta tabla podría haber registrado cualquier valor entre 50 y 59, pero la cuerda se rompe antes del lugar de las unidades. Del mismo modo, una casilla amarilla en la que he escrito 0 representa una cuerda que se rompe justo antes de la posición de las unidades, pero definitivamente después de la posición de las decenas, por lo que sus valores posibles oscilan entre 0 y 9. Los recuadros morados muestran que en todos los casos en que las cuerdas de un grupo de colgantes son completas, el grupo registra claramente una suma. Se trata entonces de 7 sumas de los 20 grupos de cordeles identificados en el Kipu. Y finalmente, cuando todas las cuerdas de un grupo menos una son completamente legibles, he imputado el valor numérico en la cuerda rota, que se muestra en rojo entre paréntesis. Para interpretar la similitud de estos valores es importante considerar cada columna como un índice distinto dentro de cada grupo de cuerdas. Así, en la columna de las cuerdas de la primera posición o índice, vemos valores casi cada vez entre 5 y 6. En la posición 2 hay un valor más alto, normalmente entre 30 y 70. En la posición 3 hay un valor entre 10 y 20, seguido de un valor mayor entre 60 y 120 en la posición número 4. Y por último, las posiciones 5 y 6 registran valores medios entre 10 y 25. En todos los casos, el valor rojo imputado para los grupos de cuerdas casi completos se encuentra dentro del intervalo adecuado. Así, el 64 imputado en la posición 2, por ejemplo, es muy similar a los valores de las cuerdas de posición 2 en los grupos vecinos, al igual que los propios valores de la suma para las cuerdas de la posición 0 en los grupos 11 y 15. En un caso, en el grupo 19, hacia la parte inferior de la pantalla, la suma tiene 8 componentes en lugar de los 6 normales. Esto también es algo que todavía está intentando correlacionar con otros aspectos del objeto. Pero en mi opinión, esto establece nuestra línea de base, en que también puede servir como punto de partida para algunas observaciones novedosas y breves. La primera observación es que las bandas de color de este equipo no son idénticas. Aunque alternan solo entre los dos colores de marrón medio y marrón amarillento, algunos de los grupos de cuerdas pueden describirse como lo que yo llamaría bandas de color uniformes, mientras que otros pueden denominarse bandas de color mezcladas. En la foto, vemos que los grupos números 2, 8, 9, 10, 11 y 12 tienen bandas de color uniformes, es decir, que las cuerdas que se suman y que componen el grupo son todas del mismo color. Sin embargo, en los grupos 3, 4, 5, 6 y 7, las bandas de color se ven mezcladas. La primera mitad del grupo es una banda de cuerdas de color marrón medio y la segunda mitad del mismo grupo es una banda de cuerdas de color marrón amarillento. Estas bandas de color mezcladas aparecen solo en los grupos con cuerdas superiores, pero las bandas de color uniformes aparecen tanto en los grupos con cuerdas superiores como en los grupos con solo cuerdas colgantes. Curiosamente, las bandas variables no son asociables a ningún aspecto obvio de las relaciones numéricas, aunque, por supuesto, todavía estoy investigando esto. Pero eso se trata de un fenómeno distinto a todo lo que he visto en los trabajos existentes.
Pero hay que mencionar también que los investigadores McKinley Fitzpatrick y Lucrezia Melillo han descrito cada uno por su cuenta otro fenómeno similar en que conjuntos de bandas de color se repitan en una secuencia seriada. La segunda observación se refiere al rol del énfasis visual en los quipus aritméticos. En los 10 primeros grupos de cuerdas colgantes en los que las sumas se registran mediante cuerdas superiores, es decir, hacia arriba, la cuerda superior es del mismo color que el resto de las cuerdas colgantes asociadas, en cada caso menos uno. En los grupos de bandas de color mezcladas, la cuerda superior es siempre el color más oscuro de los dos. Pero lo más importante para estos grupos de cuerdas era que la suma era fácilmente identificable por el hecho de haber sido registrada en una cuerda superior. Sin embargo, una vez que el equipo pasó a registrar las sumas en la primera cuerda colgante del propio grupo, en lugar de mediante una cuerda superior hacia arriba, se necesitó otro medio de énfasis visual. En esta parte del equipo, entonces, de repente, todas las cuerdas que registran sumas, que escribí como las cuerdas de la posición 0 en la tabla, son siempre cuerdas de colores moteados, de marrón medio y amarillento, mientras que los colgantes del resto del grupo son una banda de color uniforme de uno de esos dos colores. Vemos, pues, cómo las diferencias de color visibles podrían sustituir a la lógica de una cuerda superior en esta parte del equipo, ayudando al usuario a identificar las cuerdas de suma utilizando un mecanismo distinto al de la primera mitad del equipo. He pensado en denominar a este fenómeno una suma por sustitución. También es importante notar que esta observación está de acuerdo con la propuesta del investigador Andrés Chinos Rivera, y en su increíble libro de 2010, Quipus del Tahuantinsuyo, él planteó una teoría en que algunas cuerdas con sumas se enfatizaban por los quipucamayos mediante el color. Es decir, en sus palabras, que mi hipótesis es que el color servía también para dar elegancia, para que el quipu fuera más claro, más fácil de leer. Ese resultado también me sugiere cierto nivel de transferibilidad semiótica en las convenciones de registro de este equipo, en el sentido de que el creador o los creadores eligieron continuar la lógica de la primera mitad en la segunda mitad del equipo con un estilo matemático distinto, pero similar en algún sentido. La tercera y última observación es especialmente emocionante y consiste en la posibilidad de reubicar las cuerdas rotas del equipo. Entonces, recurriéndonos a esa tabla en donde encontramos los números de cada cuerda y también correlacionando los colores de estos fragmentos que se asociaban con el equipo, digo que es posible que esta porción de cuerda podría tratarse del fragmento que falta de uno de los colgantes del equipo en el grupo 7 que se ve en la pantalla. Y se puede poner eso provisionalmente en la tabla que se ve con el círculo. Bueno, con estos últimos 3 o 4 minutos, solo quiero concluir en pasar a una pregunta más amplia que he planteado quizás solo implícitamente en la charla hasta entonces. ¿Hacia dónde seguimos? La promesa del equipo aritmético no puede medirse por lo notable que sea un solo ejemplo. Por eso, en última instancia, es mi posición que debemos ampliar nuestras investigaciones y reactivar el análisis de las relaciones aritméticas de este tipo de equipo en todo el corpus mundial. Ante todo, hay que señalar y tener en cuenta de forma más intencional los restos fragmentarios de equipos. Aunque estos se registran en las mayores bases de datos, las búsquedas computacionales de relaciones aritméticas a menudo no ven lo que se puede identificar mediante la inspección manual, debido en parte a la dificultad de escribir búsquedas de computadora con suficientes condiciones o condiciones suficientemente precisos para incluir cuerdas rotas o faltantes que podrían haber participado en las relaciones aritméticas del equipo, pero que no se pueden ver mediante los ojos de la computadora, digamos. Hay que seguir catalogando y registrando nuevos equipos. He mantenido un inventario global de equipos desde 2019 que se ha publicado más recientemente en este libro, en mi libro de 2021, hace 2 años. Y aquí podemos ver una revista histórica de la historia de la catalogación de equipos desde 1993, el punto a la izquierda de la pantalla que representa el primer libro, el libro más famoso de Leland Law.
Y aquí, por ejemplo, se ven algunos de los quipus que he identificado nuevamente en los años pasados. Estos se encuentran en el Museo de Culturas de Basilea, en Suiza. Hay un capítulo del libro que trata del gran ejemplar que se ve en el centro de la pantalla. Pero hay que buscar también correlaciones entre la aritmética de los quipus y las cuerdas primarias. Las envoltoras de cuerdas primarias y los llamados kites o borlas, a veces fijados a la cuerda principal. Tal vez la conclusión más importante de los Asher fue demostrar que muchos quipus registran una amplia variedad de relaciones aritméticas. Deberíamos atrevernos a ir un paso más allá para ver si los elementos que denotan el sujeto del quipu, como se ha estudiado más recientemente por Sabina Hyland, en el caso de los kites, nos permiten crear clasificaciones o tipologías de distintos géneros de quipus aritméticos. Este enfoque matemático promete una aproximación que podría ayudarnos a explicar la variación que observamos en las cuerdas primarias y en los kites. Estos inventorios que he visto en Alemania también deberían, por supuesto, despertar nuestro interés para ver si estos enfatizan visualmente las cuerdas que registran sumas, por ejemplo. Y se puede decir algo similar sobre otros elementos anómalos o no considerados en la formulación original de Locke. Sería buena idea llevar a cabo este mismo análisis para los mechones de fibra o las inclusiones físicas y las pequeñas envolturas de fibras que, sin saber de este aspecto aritmético de muchos de los ejemplares, podrían parecer distribuidos algo aleatoriamente. Los investigadores han hecho un excelente trabajo aislando estas cuerdas brillantes del tipo marcapáginas o bookmark en inglés, por ejemplo, pero para mí una de las conclusiones es que la explicación no tiene que acabarse allí. Podemos apoyarnos en los valores numéricos del quipu para ver si estos elementos se correlacionan con aspectos notables de la estructura de datos y también de su forma visual. Entonces, la ampliación de los hallazgos del quipu de McGill constituiría una posible desciframiento de colores brillantes o anómalos de otros tipos en quipus aritméticos, como en estos ejemplares en la pantalla. Y finalmente lo mismo ocurriría si intentamos de nuevo seguir el salto desde la aritmética interna de un quipu a las relaciones aritméticas entre varios quipus. El caso de Puruchuco, que revisamos a comienzos de la presentación, esa jerarquía de datos, nos ha mostrado lo que es posible. Y con un esfuerzo por seguir las relaciones de los Asher de nuevo, podemos corroborar aún más su observación de que los quipus tienen un contexto conceptual que se extiende más allá de cualquier quipu individual. Trabajar con el equipo de McGill, con sus sumas por sustitución, me ha hecho, al menos a mí, mirar bajo una nueva luz conjuntos de equipos físicamente vinculados como estos. Y a este respecto, solo a añadir que en las bases de datos de equipos hay que prestar atención a la forma en que se registran estos objetos, porque en algunos casos los equipos vinculados se han registrado como equipos distintos, pero en otros casos se han incorporado en una única entrada. Entonces hay que mejorar la precisión. Esta es la última diapositiva que solo repite las sugerencias anteriores. Primera, que la aritmética interna es importante, más que una curiosidad. Identificar, extraer, compilar es importante en el futuro. La yuxtaposición más intencional de relaciones matemáticas con otras características de quipus y incorporando aspectos aritméticos en la búsqueda de tipologías de quipus. Quiero enfatizar en este último minuto que mi llamado a volver a los números y al corpus no tiene como meta que se me considere como la segunda venida de los Asher o de Pereira o que crea que el enfoque matemático debe estar a expensas de todos los demás enfoques históricos, lingüísticos y antropológicos que se han desarrollado para el estudio del objeto. Pero sí es mi argumento que el enfoque matemático ha sido desproporcionadamente infrautilizado en la tipología de los quipus durante la última década. Entonces, ofrezco estos puntos de partida con la esperanza de que puedan coexistir con los enfoques basados en el llamado Big Data y al mismo tiempo demostrar que el análisis matemático de los quipus no está obligado a existir a una escala única. Seguimos adelante, entonces. Y con eso, muchas gracias y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias por la conferencia. Entonces vamos a dar una ronda de preguntas, si te parece. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a hacer una pregunta con los que están conectados en estos momentos de manera interna. Tenemos a Giancarlo, entonces. Te escuchamos, Giancarlo. Sí,
Muchas gracias, profesor Rubén y profesor Medrano. La verdad es un placer escucharlo y aprender de usted. La maravilla de acceder a una escritura táctil por medio de métodos matemáticos sistemáticamente aplicados al desciframiento supera los sueños de Descartes, que es a quien yo estudio, respecto a las fronteras de la escritura. Bueno, mi pregunta va por este lado, ¿no? Usted dice en su artículo tipo Transcription Typologies, en el apartado del giro agregativo, que es Radicati de Pimeriglio, a quien yo he leído, y agradezco al profesor Rubén por las sugerencias de los textos que me ha facilitado. Bueno, es Radicati de Pimeriglio quien mediante una tipología observacional logra descifrar tipos arqueológicos, de alguna forma marcando un hito en los estudios transnacionales andinos. Por otro lado, nosotros aquí en Perú tenemos a un poeta de la generación del 50 llamado Jorge Eduardo Eyerson, que basó su obra tardía en una especie de estética de los nudos inspirada en la escritura perceptual de los Andes. Ahora, voy por aquí, ¿no? Si la transcripción serial para quipus extranumerales estudiada por Radicati en un texto más o menos de la década del 50, publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es ampliada hasta fronteras no lingüísticas, o sea, ¿cuál sería la magnitud de la repercusión de sus aportes para ya sea estetas, filósofos del arte o artistas que se inspiran en una especie de arte también al mismo tiempo, esto de descifrar los tipos? Entonces, bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Esa es una pregunta fantástica y una que nunca he recibido. Una de las cosas es que, bueno, empecé la charla en describir que, bueno, es una posible reacción que alguna persona puede tener tras oír a esta charla que todos los quipus eran de contabilidad o todos los quipus son solo objetos de registrar números y todo eso, pero realmente, bueno, siempre estoy hablando de un, en este caso estaba hablando de un mero subconjunto del corpus mundial, pero en todo caso, la pregunta es fantástica porque creo que nos invita a cruzar esa brecha, ¿no? Entre el quipu numérico y la estética, ¿no? Entre la experiencia, entre el número y la experiencia humana. Y en intentar contestarla, lo que diría es que pienso que análisis como estos pueden ayudarnos a formar nuevas correlaciones y correlacionar elementos del quipu que no han sido con mucha frecuencia comparados. Es decir, el número y el color, la fibra, la torsión de las cuerdas, estos otros aspectos no numéricos. Para mí, esta división, esta brecha entre el quipu numérico y el quipu narrativo, en algún sentido, es una invención moderna de los investigadores. Y así como cuando Radicati intentó hacer sus desciframientos de los quipus, él también admitió que aún en el caso de que los quipus registraban narrativas y otras cosas que a veces se registraban mediante el número. Entonces siempre hay que pensar en este puente, ¿no? Entre el número y la estética entre la vida. Entonces siempre ha sido mi meta, no, cuando hablo de los números es tan difícil, ¿no? Presentar resultados como estos porque solo se asemejan para mucha gente a los trabajos de los Asher o a Pereira o aún en algunos casos de algunos de los trabajos de Radicati. Pero para mí es decir que hay que seguir en esta vía, pensándolo siempre como parte integral de pensar de la experiencia humana. Es decir, ninguna de estas calculaciones tuvo lugar en el vacío, ¿no? Cada uno tuvo lugar en un proceso de vida diaria, de contabilidad, ¿no? Y también de intercambio de cosas, de comunicaciones y de experiencias. Es por esa razón que diría que es una pregunta tan difícil que tendré que seguir pensando, ¿no? en la pregunta en los años que vienen y que absolutamente lo tendré aquí en la mente, ¿no? En mis propios escritos, ¿no? Sobre el quipu numérico, porque siempre ha sido uno de mis argumentos, mi idea, ¿no? De que el quipu numérico
todavía tiene algo que darnos, ¿no? Que el estudio del equipo numérico todavía trae con él la posibilidad de nuevos avances, ¿no? El estudio del equipo, aun si hablamos de este universo más amplio que incluye esta idea del equipo narrativo. Pero antes de hablar demasiado sobre esto, solo agradecerte la pregunta porque lo voy a pensarlo, ¿no? con mucha energía en el futuro. Gracias a usted, profesor, por la respuesta y de verdad reitero mis agradecimientos también por la oportunidad de poder escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel y muchas gracias Giancarlo. Hay una pregunta por redes sociales, si alguien se anima internamente nos dice. Janet de Pasguari, ya Reinaldo, gracias. Entonces luego de esta pregunta, Reinaldo había la pregunta, dice, le voy a leer la pregunta, Manuel. ¿Es posible que el Kipu también tenga otras funciones como el almacenamiento y registro de datos astronómicos adicional a su función contable? Es una pregunta de alguien que nos está viendo en las redes sociales, que se llama Janet Paz Juan. Muchas gracias, Janet, por tu pregunta. Sí, gracias, Janet. También otra pregunta muy importante en este momento específicamente porque tal vez han notado que cuando pasé por este reviso muy breve de la historia del uso del número en el estudio del Kipu, ¿no? Que no mencioné a un investigador sueco que se llamó Erland Nordenskjöld. Y en la década 1920, él escribió 2 trabajos en donde propuso que el Kipu registraba valores astronómicos que eran una manera de medir las oscilaciones sinódicas, es decir, de los planetas y de otras cosas en el cielo, ¿no? Esta es una hipótesis que los Asher, Marshall y Robert rechazaron con cada porción de energía en su mente, ¿no? Pero después de ellos han sido y hemos oído propuestas, bien plausibles de otros investigadores más. Recientemente, por ejemplo, por Tom Zeidema, un investigador que murió solo hace 8, 9 años, pero en todo caso, lo que voy a decir es que es algo que tenemos que revisitar. No ciertamente, por supuesto, hay valores en algunos tipos que se pueden correlacionar con fenómenos astronómicos, pero es algo distinto de decir que necesariamente entonces que esos tipos registran ciclos astronómicos. Es una brecha que tenemos que cruzar con datos contextuales, ¿no? Con investigaciones archivísticas, como por ejemplo esta investigación que he intentado hacer con documentos en Canadá y en Alemania, y cosas como eso, pero bueno, en algunos casos no tendremos ninguna otra evidencia textual de procedencia arqueológica, cualquier cosa, y en esos casos solo hay que pensar minuciosamente, ¿no? en toda la información que sí tenemos. Habían otros equipos que entraron al museo con ese equipo, pero lo que quiero decir es que que registraron la astronomía y fenómenos astronómicos, para mí siempre la pregunta ha sido no negar, ¿no? La existencia de cualquier tipo de género de equipo durante el encargo. Para mí la pregunta siempre ha sido ¿cuántos de los tipos que sobreviven hoy podemos correlacionar con esas funciones que existen en las crónicas, ¿no? Es que esta idea de que hay alguna asimetría, ¿no? Entre los tipos de equipos que se describieron en las crónicas y los tipos de equipos que encontramos en las salas de museos hoy en día, ¿no? Y este intento de cruzar esa brecha ha sido el centro de mis investigaciones por varios años, pero también lo que diría es que debe ser una parte integral de todos los estudios que intentan estudiar o analizar a equipos individuales que todavía sobreviven. Tenemos que intentar por lo menos a identificar
características que puedan ayudarnos, ¿no?, a cruzar esa brecha. Gracias. Gracias, Manuel, y gracias, Janet, también por la pregunta. Vamos a continuar entonces con la pregunta de Reinaldo. Reinaldo, te escuchamos. Sí, ¿se me escucha? Estoy del celular. Sí, bueno, muchas gracias, profesor Medrano, por la exposición. Mi pregunta también va en el sentido de las anteriores. Cuando normalmente, ¿no?, hablamos de matemáticas, tenemos esta intencionalidad, ¿no?, de la objetividad, de la exactitud, ¿no?, de estos términos. Y algo que me pareció muy curioso es que usted muestra, ¿no?, que tiene un seguimiento, ¿no?, de todos los quipus que usted va analizando. Mi pregunta ¿es parte de su investigación o de su interés enfocarse en el significado de estos términos? O lo reformulo la pregunta. Quiero decir, en pleno siglo XXI, ¿no?, siglo XX, siglo XXI, los términos numerales tienen ciertas connotaciones que nosotros asumimos como verificables, ¿no?, o establecidos. Pero, ¿qué hay de la culturalidad, no? O sea, los quipus son obras precolombinas, ¿no?, prácticamente, y puede ser que tengan ciertas connotaciones distintas a las que nosotros podemos tener, ¿no? O sea, incluso las medidas, ¿no? Usted menciona que lo principal son las medidas entre los nudos, la separación, ¿no? ¿Usted toma en consideración este aspecto, por decirlo filosóficamente, ¿no?, del mundo de la vida de los incas o de las culturas precolombinas? Claro que sí, y es una razón porque a finales de los comentarios preparados que he intentado por lo menos decir que este enfoque no debe ser a expensas, ¿no?, de otros enfoques o otras vías para el estudio del quipu. Bueno, eso tal vez no es satisfactorio, ¿no?, porque entiendo y imagino la crítica, ¿no?, de un estudio como este pretende o no que imagina que el resultado existe en el vacío, ¿no?, que la gran mayoría de la charla fue describir relaciones aritméticas abstractas en algún sentido sin mencionar o sin hipotetizar a qué cosas están enumeradas, por ejemplo, o en qué contexto se usaba el quipu, este quipu específico en Montreal, ahora en Montreal. Y a esa crítica diría que tiene razón, ¿no?, que es el estudio de algunos quipus descontextualizados, como este en Montreal, desde mi parecer, ¿no?, puede seguir por varias, bueno, en varias vías, pero que el mejor método, ¿no?, para saltar, ¿no?, tras atascos metodológicos es añadir nuevas vías a esta vía de desciframiento. Y para mí, este tipo de análisis, en algunos casos muy específicos y seleccionados como esto, no en cada caso, pero en algunos casos como esto, puede ser una de esas nuevas vías para ayudarnos a ver un objeto de una manera, de una perspectiva inestimada, que no podríamos hacer si solo analizamos este equipo del campo de la fibra, por ejemplo, de otros elementos del quipu, pero por supuesto hay que cruzar otra brecha también, construir otro puente para unir estas observaciones con el corpus más grande. Entonces, esos mechones de fibra brillante, por ejemplo, que encontramos en algunos quipus con procedencia arqueológica bien conocida, en esos casos podemos tal vez trasladar los resultados de uno de estos estudios abstractos numéricos, digamos, ¿no?, y buscar esos mismos tipos de relaciones aritméticas en quipus con una procedencia bien conocida. Es decir, que aunque el estudio tal vez empieza en un sentido, ¿no?, con un lenguaje abstracto, ¿no?, matemático, que eso nos ayuda a ayudar a ejemplos o modelos como el estudio de Brzezin, ¿no?, que luego podemos aplicar
otros conjuntos de equipos. Entonces, siempre mi respuesta mi respuesta a algo como esto sería lo que estoy añadiendo vías, ¿no? Y los otros proyectos sobre el equipo en que estoy involucrado, ¿no? Tienen como su enfoque central varias vías y se centran y aprenden de varios campos académicos, pero tiene razón usted, porque es muy difícil, ¿no? Presentar, es muy difícil proponer, ¿no? El estudio de relaciones aritméticas sin implicar, ¿no? Que eso es la única vía para que nos va a ayudar a realizar nuestras metas. Pero gracias por la pregunta también, muy importante. Gracias, Reinaldo. Gracias, Manuel. Vamos a terminar entonces, si te parece. Buenas noches, profesor Medrano, profesor Quiroz. Bueno, ante todo agradecerle, profesor Medrano, por su ponencia, darle mi gratitud por compartir sus métodos con nosotros. Como peruano, creo que yo y mis compañeros descendientes sentimos halagados que nos presente métodos para acceder a sistemas de escritura ancestrales que hoy en día pues no son de tan difícil acceso, ¿no? Profesor Medrano, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted considera o cree que en el desciframiento de quipus, o al menos hasta donde usted ha podido estudiarlo, extranumerales, esté la clave para encontrar vestigios de un pensamiento andino, o si vamos más allá? Es decir, por ejemplo, se podría en todo caso pensar de algún tipo de concepto de una filosofía propiamente dicha como tal. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Y gracias también por otra pregunta fantástica. Y todas las preguntas esta noche tan difíciles y importantes y significativas, porque la meta del desciframiento del quipu depende de quién le plantea la pregunta, ¿no? Para algunos investigadores, tal vez hace 30, 40, 50 años, la meta fue: yo voy a ser el próximo Champollion, ¿no? Que yo voy a encontrar, yo voy a hallar la clave para leer esta escritura antigua. Creo que en las décadas siguientes que los investigadores del quipu han llegado a una responsabilidad académica un poco mejor, ¿no? En que ahora, la respuesta es desde mi punto de vista, pienso en un futuro en donde podemos citar al quipu como fuente primaria, como los historiadores económicos citan a los registros de contabilidad, ¿no? En Europa, por ejemplo, en Europa del siglo XVI, del siglo XVI, lo siento, el siglo XV o cualquier tiempo. Y un resultado de hallar, ¿no? de realizar algunos avances en nuestro entendimiento, tanto del quipu numérico como del quipu posiblemente no numérico que sobrevive, es sí acceder a otro tipo de la organización de datos. Y cuando digo datos, no necesariamente implico un número, ¿no? Sino la transmisión de información. Entiendo al mismo tiempo que la herramienta que utilizo para llegar a esa meta, no para llegar a esa posible organización de datos, ¿no? Es mediante el lenguaje moderno de la matemática, ¿no? Pero lo pienso en algún sentido como una de las herramientas que podemos ayudar a construir ese puente sin necesariamente traerlo con nosotros cuando lo cruzamos, ¿no? Es que es una cosa que puede servirnos como un paso intermedio para llegar a, sí, por supuesto, un tipo de pensar, de registrar información, de transmitir comunicaciones nativa, precolombina, una forma que
es totalmente distinto de la forma que se enseña en la gran mayoría de secundarias, ¿no? Tanto pues en América. Entonces sí, lo pensaría como uno de mis metas centrales, ¿no? La única cosa y que tal vez habrá debate entre los especialistas sobre este objeto es qué tipos de lenguaje, de herramientas podemos usar para cruzar y construir y cruzar a ese puente, ¿no? A esa brecha. Y si el uso de cualquier herramienta nos sirve o no nos sirve para construir, ¿no? O si, y también al mismo tiempo decir sin duda, ¿no? Que invocar al lenguaje moderno de la matemática o cualquier otro campo, ahora en ese momento nos trae cualquier sesgo, ¿no? Que que siempre está en la mente para los investigadores que han llevado a cabo su formación en un contexto académico moderno en un sentido específico. Entonces, tras decir o a pesar de todas estas dificultades, sí pienso que algunos tipos de lenguaje pueden servirnos como herramientas intermedias, pero que es siempre algo que tenemos que tener en cuenta en cada momento que investigamos. Pero sí, el equipo invita, ¿no? El mayor nivel de responsabilidad en su estudio. Y siempre, por lo menos, digo que intento mantener ese nivel de responsabilidad, ¿no? Pero no usar o no tener los sesgos de la matemática moderna es uno de las dificultades más centrales para un investigador del tipo, tanto como de cualquier otro objeto precolombino. Pero gracias de nuevo. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, Smith, y muchas gracias también, Manuel. Quiero agradecerte, Manuel, por el esfuerzo espléndido que has hecho, esa generosidad que has tenido con nosotros aquí en la universidad, con nuestro seminario de filosofía peruana y latinoamericana, que tenemos nosotros el privilegio de escucharte, de verte. Estamos fascinados por la investigación en general, ¿no? Y el equipo, bien lo has indicado, tiene felizmente un campo de acción extraordinario para todos aquellos que de diversas disciplinas vemos ahí una posibilidad de ampliar nuestro conocimiento sobre el mundo, ¿no? Así es que, Manuel, no sé si quiere decir algo finalmente. Solo agradecerte y Les de nuevo por la invitación y esta oportunidad a compartir estos nuevos resultados sobre un equipo singular en Montreal, en Canadá. Pero también decirles a todos que en los próximos meses saldrán unos nuevos estudios míos sobre equipos aritméticos como en forma publicada, pero también un nuevo estudio con Ashok Khosla, el colaborador que creó los diagramas que mostré, que es un artículo que trata de usar la ciencia de datos para investigar más de 600 tipos en un solo momento. Entonces, solo es decir que estos comentarios han sido bastante informativos, ¿no? Para mí en seguir, ¿no? Con esta propia vía, pero el mensaje central que quisiera, ¿no? Conveer, ¿no? Que quisiera comunicar es que hay muchas vías y que todos deben coexistir. Es mi propuesta central y una propuesta, bueno, que invito a cualquier comunicación de cualquier de nuestros oyentes interesados de esta noche, de sus estudiantes y de usted. Entonces, gracias de nuevo y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Manuel. Te mando un abrazo inmenso aquí desde Lima hasta Boston y ya nos comunicamos como siempre internamente y te volvemos a dar nuestro mayor reconocimiento por todo el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Manny. Un abrazo inmenso. Un abrazo. Gracias de nuevo.